grabación también, porque después estaría guardado en YouTube. Perfecto. Así que, Vale. bueno, siendo las 19:08, empezamos con la primera charla de este segundo semestre sobre el rol del químico farmacéutico en diferentes áreas laborales. En esta ocasión tenemos aquí a Heriberto García, que es jefe del departamento de la Agencia Nacional de Medicamentos, ANAMED, y que nos va a hablar un poquito acerca de cuál es su rol en este sector, específicamente en lo que es salud pública como químico farmacéutico. Así que le doy la palabra y muchas gracias por venir. Gracias, Natacha. Gracias al capítulo y también a todos los asistentes. Me es grato hablarles sobre el rol del químico farmacéutico en salud pública. Dado que me tocó un rol bien particular, en pandemia me tocó ser el director del Instituto de Salud Pública y poner nuestra profesión, ¿cierto?, como parte, ¿cierto?, de la solución, en términos de que en el ISP han habido alrededor de unos 4 o 5 directores químicos farmacéuticos, y nos tocó estar bien presentes en esta pandemia, ¿cierto? Um, Entonces, ahora tiene que pasar la que sigue, y por alguna razón no está pasando la que sigue. Ahí sí. Contarles primero entonces qué es el Instituto de Salud Pública. Entonces, el Instituto de Salud Pública es el organismo de referencia que tiene el Estado de Chile, que promueve y protege la salud de la población, fortaleciendo, y esto es súper importante que lo tengamos claro, el control sanitario a través de la vigilancia, la autorización, la fiscalización, la investigación y la transferencia tecnológica. Y esto con altos estándares de calidad y certificados. Este edificio que ven ustedes ahí es nuestro Instituto de Salud Pública, que como referencia del Estado es autónomo en lo que tiene que ver con las materias, ¿cierto?, técnicas, pero se rige igual por un DFL que en el fondo nos vincula y nos relaciona con el Ministerio de Salud en materia de las políticas públicas, pero siendo autónomos en las decisiones y por lo tanto manejamos un presupuesto propio. Eso es también algo relevante porque no todos los países tienen esa autonomía. Brasil es bastante autónomo, más que nosotros, pero hay otros países que sus institutos de salud pública, sus agencias reguladoras, dependen mucho más del ministerio que otras. El control sanitario que nosotros tenemos en el instituto y que tiene que ver con los diferentes departamentos que estamos vinculados, por ejemplo, es, en el caso, lo más conocido por ustedes, los productos farmacéuticos, que está en el Decreto Supremo 3, en el 466, 404, 405 y el 79, regulados por esos decretos. Los productos cosméticos, que están, digamos, regulados por el Decreto 239. Y estos dos, ¿cierto?, productos farmacéuticos y cosméticos están al alero de la Agencia Nacional de Medicamentos, de la cual hoy día soy el jefe. Por otra parte, también tenemos control sanitario sobre los dispositivos médicos, Decreto Supremo 825, y ahí hay un área dedicada a esto, un departamento, el Departamento de Agencia Nacional de Dispositivos Médicos, Innovación y Desarrollo, que tiene a cargo este control. También los elementos de protección personal, donde el Departamento de Salud Ocupacional está a cargo de esto y se rige por los decretos 594, 18 y 173, que son decretos que relacionan los elementos de protección personal que ocupan los trabajadores, no solo en la materia de COVID, que es lo que ustedes más conocieron con las mascarillas N95, sino también con los cascos que ocupan los mineros, las orejeras que se ocupan también para el trabajo, y ustedes lo han visto, estos trabajadores que están en las calles que usan ciertos chalecos, cierta ropa, ciertas botas, ciertos zapatos, cumplen con ser elementos de protección personal que tienen que estar regulados y que tienen que tener una autorización sanitaria para su venta. Y asimismo también los plaguicidas y desinfectantes de uso doméstico, entiéndase los insecticidas, entiéndase los desinfectantes tipo Lysol, tipo Clorox, tipo POE, etcétera, que tienen un sistema, ¿cierto? Y que tienen acción
de desinfectar y eliminar bacterias, virus, hongos de la superficie. Eso también está regulado y lo ve el Departamento de Salud Ambiental. Pero todo esto, a su vez, tiene una mirada también de referencia de salud pública relacionada con los laboratorios ambientales, ocupacionales y biomédicos para hacer referencia en materias epidemiológicas. Un ejemplo importante de esto es el trabajo que se hizo en materia de COVID-19 en la vigilancia genómica. Ustedes recordarán que me tocaba hablar sobre vigilancia genómica y sobre los genes el secuenciamiento, ¿cierto?, del virus SARS-CoV-2 y cómo esto iba cambiando y iban habiendo distintas variantes. De hecho, hoy día tenemos una variante nueva, la EG2, que es una variante que viene de la Omicron y que es la que hoy día está causando la hospitalización y un pequeño rebrote de hospitalizaciones en Estados Unidos. Esperamos que esa cuando llegue a Chile la tengamos un mayor control y por eso la importancia de la vacunación para justamente evitar que se propaguen los virus de manera de persona a persona y la importancia, insisto, de la vacunación como mecanismo de inmunidad. Y en la investigación nosotros aislamos el virus SARS-CoV-2, fuimos uno de los pocos países que lo logró hacer y tuvimos una mejora continua en los procesos para aumentar la cobertura de secuenciamiento. Es así que en el fondo validamos 14 laboratorios universitarios y privados, 8 en regiones, para justamente tener vigilancia genómica de frontera, comunitaria, variantes de preocupación, interés y monitoreos propios del ISP. Ahí hay una página web, ¿cierto?, que les permite hacer un sistema interactivo, que es el que les presento acá, donde pudimos nosotros definir cuáles eran las secuencias de variantes que estaban más predominantes en Chile. Y esto es sumamente importante porque nos permite pasarle esta información a los laboratorios para que las vacunas se fabriquen de mejor manera. Entonces, miren, fíjense, acá en salud pública, el químico farmacéutico que trabaja acá, bioquímicos también, estaban detrás de todo esto el secuenciamiento, ¿cierto?, del virus SARS-CoV-2 y asimismo se hace para influenza y para otros virus, para justamente potenciar la fabricación de vacunas, un proceso y un servicio farmacéutico que tiene que ver con la investigación. O sea, el farmacéutico está presente desde los inicios del producto farmacéutico. Por otra parte, nos tocó también una visibilidad importante en la autorización de vacunas de emergencia, ¿cierto? Las vacunas COVID-19 que se autorizaron de emergencia, y ahí está, ¿cierto?, la presencia que tuvimos que hacer para informar y transmitir en vivo, ¿cierto?, las autorizaciones de vacunas, lo que permitió que la gente tuviera mayor conciencia con las vacunas y que la agencia también tuviera un nivel distinto. Esto otros países nos felicitaron bastante porque fuimos muy transparentes en nuestras decisiones, algo que cuesta muchas veces realizar. Enfocándonos ahora precisamente en salud pública, este es el esquema de la función esencial en salud pública que la OPS define como una salud universal. Y ustedes pueden ver que todo esto tiene que ver con acceso, evaluación, desarrollo de políticas y asignación de recursos. Y en todo esto, el químico farmacéutico puede ser parte. Somos parte en salud pública en el acceso cuando abordamos las determinantes sociales de salud y nos damos cuenta de que la cobertura de medicamentos es importante y el acceso de medicamentos, por lo tanto, es importante en personas de escasos recursos, como también en las personas que tienen recursos, pero tienen que acceder, ¿cierto?, a medicamentos de calidad. Promovemos el acceso también, promovemos la salud. Uso racional de los medicamentos es una promoción de la salud. Entregamos acceso a servicios integrales de calidad. Hacemos financiamiento de salud desde el punto de vista de que estamos preocupados de, en el financiamiento de la salud, generar las coberturas y tenemos químicos farmacéuticos en salud pública trabajando en la central de abastecimiento, por ejemplo, donde también hay un aumento de coberturas y podemos entregar mayor medicamento a las personas. Se define medicamentos y otras tecnologías de salud como una forma, ¿cierto?, de asignación de recursos para el acceso de productos farmacéuticos y de dispositivos médicos. Por lo tanto, también hacemos un desarrollo del recurso humano. Recordarles que el farmacéutico es quien tiene a cargo los auxiliares de farmacia y los técnicos de farmacia, y por lo tanto los tenemos que siempre capacitar, adiestrar. Y no solo a ellos, sino que en los equipos de salud, en atención primaria y en los hospitales, a otros profesionales, médicos, bioquímicos, kinesiólogos, nutricionistas, enfermeras, para el buen uso de los medicamentos.
Y por lo tanto hay un buen monitoreo y evaluación, hay vigilancia y control de riesgo, hay investigación, ya les decía, una investigación en vacunas que parte primero determinando cuáles son las variantes, las cepas que están circulando para poder hacer los ajustes en las vacunas. Y por lo tanto también hacemos harta política y legislación en los marcos regulatorios, que ha sido lo que más me he dedicado yo este último tiempo. Y por lo tanto hay participación y movilización social desde el punto de vista de que nos hacemos cargo. El farmacéutico es la primera puerta de entrada en salud. Ustedes como farmacéuticos están en la farmacia privada recibiendo de primera fuente lo que la gente está pidiendo con respecto al acceso a medicamentos. Por lo tanto, podemos entregar mucha orientación a las personas. Así es que, por ejemplo, nosotros en el año 2004 se desarrolla la Política Nacional de Medicamentos vigente a la fecha. Esta Política Nacional de Medicamentos vigente a la fecha está aprobada por una resolución, la 515 del 2 de abril de 2004, y esta política está basada, ¿cierto?, en la reforma a salud. ¿Y qué pone esta política como relevante? La garantía explícita en salud y las medidas para ejecutar una política el 2014, el 2019, perdón, el 2019, las 31 medidas que se plantearon en un gobierno X, ¿cierto? Que definió que para aplicar esta política había que definir 31 medidas aplicables a esta política. Es decir, políticas que uno a veces escucha en algunos gestores de interés, en algunas personas que tienen voz en televisión, decir, ¿cómo es que estamos con una política tan antigua? Ese no es el problema. El problema es si es que los estados, si es que los gobiernos, si es que el Ejecutivo, si es que el Instituto de Salud Pública, si es que todos los que estamos haciendo políticas públicas somos capaces de poner medidas y acciones que vayan en pos de esta política. Esta política tiene tres ejes fundamentales: el uso racional de los medicamentos, el acceso a los medicamentos y la calidad de los medicamentos. Por lo tanto, no hemos perdido el foco de importancia. Y esto se desarrolla en servicios farmacéuticos, servicios de estudios preclínicos y clínicos, selección de medicamentos, abastecimiento, almacenamiento y distribución, el inventario, la farmacovigilancia, la farmacoeconomía, hoy día llamada también evaluación de tecnologías sanitarias, el uso racional, la dispensación y, por supuesto, la empatía y la atención de público. ¿Dónde lo encontramos esto? Desde los inicios del ciclo del medicamento, la investigación, innovación y costos de la investigación, en la producción, los costos de producción y costos de calidad, y ustedes mirarán en investigación y en producción probablemente no tanto la salud pública, pero la salud pública, porque si el farmacéutico no investiga, no está en la investigación, ¿qué investiga? Investiga los medicamentos que la gente necesita acceso. No está investigando cosas que en el fondo siguen siendo lo mismo. Y la innovación, en el fondo, es muy importante en la investigación. Lo mismo en los costos de investigación, es decir, mientras hago menor costo de investigación, el producto se hace más accesible a las personas una vez que ya está en producción y que ya se está haciendo. En la producción, los costos de producción definen los costos del medicamento y el control de calidad, la calidad del medicamento. Por lo tanto, nosotros nos preocupamos desde el punto de vista en un laboratorio de farmacéutico, nos vamos a preocupar de la calidad del medicamento y por lo tanto nos vamos a preocupar de que la gente tenga acceso a medicamentos de calidad. De nuevo, relacionado con la Política Nacional de Medicamentos y las 31 medidas. La dispensación, farmacia comunitaria, asistencial y botiquín. Son centros de salud y nosotros entregamos, como les decía, la primera puerta de entrada a un centro de salud. La persona, si no tiene acceso al médico, va a ir a una farmacia y de manera gratuita va a recibir los consejos y la atención farmacéutica respectiva. Por lo tanto, ¿qué más salud pública hacemos cuando en el fondo somos quienes nos desarrollamos profesionalmente frente a las personas? Y por último, el servicio público, que es lo que me ha tocado hacer este último tiempo, que es poner las políticas públicas, farmacéuticas, al servicio de la comunidad. La pandemia, insisto en usar este ejemplo, nos generó en el mundo de la salud una crisis. ¿Por qué? Porque teníamos desconocimiento, temor, incertidumbre y búsqueda de líderes. ¿Quién nos guiaba? ¿Quién nos salvaba? Probablemente en una mirada de quién nos puede ayudar a salir adelante, ¿cierto?, en una situación de crisis como esta. Y por lo tanto nos replanteamos y hacemos cambios donde tenemos que adaptarnos,
replantearnos, incorporar nuevas ideas y lo más importante, saber escuchar. Saber escuchar al lado, al que está opinando, para poder tomar decisiones con conciencia de lo que se está tomando. Y tomar esto como una oportunidad, es decir, tomar esto desde el temor de la crisis a la valentía de la oportunidad. Nuevos desafíos regulatorios que fueron importantes incorporarse sobre esta pandemia. Colaboración y disposición, aprendizaje y mejora continua. Muchas gracias, muchachos. Estoy abierto a sus consultas. Súper, muchas gracias. Fue bastante concisa la presentación y muy completa. Así que, como dijo Heriberto, vamos a dejar espacio para las preguntas, ya sea por el chat o si alguien quiere levantar la mano y abrir el micrófono, están en todo su derecho. Ahí dejé de compartir, ¿cierto? Ahí estamos. Ahí Ángel pregunta, ¿cómo se llevaría a cabo la capacitación a otros colegas de salud? Te refieres a otros colegas como el médico, la enfermera, ¿cierto, Ángel? ¿Sí? Prende el micrófono, conversemos. ¿Sí? Ángel, ¿sí? Claro, me pone, ya, perfecto. Ahí lo escribió. Ángel, efectivamente, ¿cómo se trabaja? Nosotros, no te preocupes, Ángel, no puede configurarlo, dice que por eso está en silencio. Ángel y el resto de los que están presentes. Efectivamente, nosotros como farmacéuticos entendemos y tenemos en nuestra formación la farmacología, la farmacoquímica, la tecnología farmacéutica que nos permite, ¿cierto?, tener mayores conocimientos de los medicamentos. Este mayor conocimiento de los medicamentos lo tenemos que poner en el sentido de que, por ejemplo, una enfermera tiene que saber y conocer si es mejor diluir en agua o diluir en una solución acuosa, oleosa. Por lo tanto, nuestra forma de capacitarlos es enseñándoles justamente eso. Enseñándoles también selección de los medicamentos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un kinesiólogo tiene que tener claro cuáles son los medicamentos que requiere tener en una sala ERA, una sala IRA o una sala de traumatología. Y nosotros somos quienes les podemos ayudar en hacer la mejor selección de medicamentos para que apunte a medicamentos bioequivalentes, para que apunte a medicamentos, ¿cierto?, que permitan el mayor acceso. Porque nosotros conocemos y sabemos dónde podemos encontrar los medicamentos de calidad. Entonces le tenemos que ayudar y orientar. Y esto es sumamente importante porque eso genera equipos de salud. Y nosotros como farmacéuticos somos líderes en los equipos de salud. Los médicos también lo son en su área, en el área del diagnóstico, en el área de la prescripción. Y nosotros somos líderes en el área de la entrega, el abastecimiento y los servicios farmacéuticos. La misma farmacovigilancia. La farmacovigilancia no es algo que solamente debemos hacer nosotros como farmacéuticos. Nosotros debemos de liderarla, perdón, pero tenemos que generar que otros profesionales también quieran hacer farmacovigilancia. Una nutricionista, por ejemplo, podría detectar una reacción adversa a medicamentos a propósito de los alimentos que ella misma le sugiere y le instruye, ¿cierto?, al paciente a consumir para su enfermedad. Y eso podría generar una reacción adversa. Por ejemplo, una metformina con alimentos más grasosos podría generar mayor cantidad de diarreas y por lo tanto mayor problemas de reacción adversa. Y por lo tanto, al nutricionista hay que también capacitarla en estas materias para que ella, cuando detecte, haga la notificación de reacción adversa. Así que la tarea es bastante ardua y bastante importante. Muchas gracias. Voy a leer las otras preguntas en el chat. Emilia, hola. Acá Sofía pregunta cuál es el aspecto más desafiante de su trabajo. A ver, lo más desafiante del trabajo es cuando uno ya se dedica a hacer políticas públicas, porque finalmente yo les decía que en salud pública, y esto lo voy a defender hasta el final, el farmacéutico está en toda la salud pública. Y en toda la salud pública me refiero desde la farmacia. Se mira a veces mal el trabajo de la farmacia comunitaria por todo lo que ha pasado y toda la historia y toda la comercialización que uno ve del medicamento. Pero en todo el mundo se hace comercialización del medicamento, no solamente en Chile. Lo importante es que detrás de eso hay una ética profesional y, les repito, nosotros como farmacéuticos somos quienes vamos a estar en acceso directo con las personas y por lo tanto podemos hacer mucha salud pública y resolver muchos problemas de salud pública.
Pero ahora vinculado específicamente a mis desafíos como regulador, como político público, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Como servidor público, el mayor desafío siempre es lograr meter estos temas a nivel de expertos que se manejan en otros temas. Por ejemplo, la epidemiología. Hay expertos que se manejan en la epidemiología tan bien que en el fondo les cuesta entender qué procesos regulatorios que pueden aportar, ¿cierto?, a su investigación epidemiológica, pero su investigación epidemiológica sigue otro camino. Entonces, a veces cuesta lograr entender eso porque a nivel de expertos de repente hace perder la noción de la realidad. Y nosotros como farmacéuticos somos muy conocedores de la realidad porque todos los que hoy día tenemos ya unos años de profesión, hemos pasado al menos por las farmacias. Y el pasar por las farmacias te pone la realidad de lo que realmente pasa con las personas. O hemos pasado por la atención primaria, donde también conoces la realidad de las personas. Es decir, eh, conocemos lo que está ocurriendo en el día a día. Y por último, si no hemos pasado por ahí, tenemos familiares que les pasa lo mismo para poder conseguir un medicamento. Por lo tanto, también nosotros estamos muy vinculados a la realidad. Y eso genera sus temas. Y lo otro, complejo, siempre va a ser la política partidista que va cambiando y que va en un péndulo. Te toca a veces trabajar con gobiernos de derecha, otras veces con gobiernos de izquierda. Y eso tiene ideologías que son muy válidas, pero que uno tiene que entender que sus ideologías, en lo técnico, las tiene que dejar de lado y tiene que hacerse cargo de lo técnico. Por ejemplo, puedo decirlo con respecto a situaciones donde uno puede estar a favor o en contra del aborto, pero aquí no eso es lo que importa para tomar decisiones sobre la calidad de anticonceptivos. ¿Me entienden? O sea, cuando yo tomo una decisión de que debo preocuparme de la calidad del anticonceptivo, no estoy preocupado si eso va a ser una cuarta causal de aborto. A mí lo que me importa es que el medicamento tenga la calidad suficiente para que cumpla, ¿cierto?, la eficacia que debe cumplir y por la cual ese medicamento tiene que estar en acceso a las personas. Y eso es lo técnico. Lo otro ya son ideologías políticas y ahí tendremos distintas miradas cada uno y eso es muy válido y es parte de la discusión y qué rico que exista, pero no es lo que debe ensuciar la decisión técnica. Muchas gracias. Andrés pregunta, ¿cómo se puede trabajar en salud pública y si hay que hacer algún posgrado? Bueno, existe la posibilidad hoy día de posgrado en salud pública en términos de lo que significa la especialización de salud pública que ya existe para el químico farmacéutico. Por lo tanto, ese es un camino. El camino que me tocó a mí vivir es distinto. El camino que me tocó vivir a mí fue más bien de inquietudes que tuve desde la universidad. Cuando estaba en la universidad, a mí me gustaba mucho el servicio público y participé mucho en el centro de alumnos y en la federación de estudiantes. Y me tocó ser finalmente dirigente universitario y estuve ahí haciendo muchas locuras como dirigente universitario. Pero eso, en el fondo, me generó como este bichito de servicio, como digo, y cuando, por situaciones ¿cierto?, de la vida, partí al tiro trabajando en farmacia para desarrollarme, no tanto en lo profesional, sino más bien en lo monetario, con la necesidad, ¿cierto?, de hacerse cargo, de levantar una casa, de ponernos, ¿cierto?, al servicio también de la familia en términos de lo que significa. Yo no vengo de una familia de muchos recursos, entonces eso también involucró que mis primeros sueldos fueran para ayudar, ¿cierto?, a resolver temas económicos de la casa. Pero eso, llega un momento en que el bichito está ahí dando vuelta, que la farmacia, estuve trabajando alrededor de 7, 8 años en farmacia privada, hice harto servicio público ahí en eso, reuniones con la comunidad muchas veces, reuniones con los centros de salud, pero me generaba todavía esa necesidad y estudié políticas públicas, hice un magíster de políticas públicas. Y este magíster de políticas públicas me abrió el camino para entrar al servicio público derechamente. Y ahí entré a trabajar en municipios y luego fui director de consultorio, bueno, jefe ANAMED, director del ISP, pero ahí fui generando el tema y también estudié, ¿cierto?, algunos matices de epidemiología en un diplomado de autoridad sanitaria y salud pública. Entonces, de alguna manera, sí, hay que prepararse para esto, para poder discutir de una manera distinta sobre estos puntos de vista y poder tener una mirada un poquito más holística sobre lo que son las políticas. Pero la preparación, digamos, hoy día, probablemente para ustedes, que son más jóvenes, tienen la posibilidad hoy día de especializarse directamente en salud pública, dado que existe
los magísteres de salud pública y la especialización por ley para el químico farmacéutico en esta materia. Mi caso, como les digo, y el caso probablemente de todos los químicos farmacéuticos de más o menos de mi edad, es que fueron desarrollando esto en la medida que se fueron dando las cosas, pero todos, al menos algún estudio hemos tenido para poder hablar con más sustento. Súper, muchas gracias por su respuesta. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta, tal vez levantando la mano, también hablando por el micrófono, hacerlo un poco más interactivo. Eso fue inspirador, le dicen ahí en el chat. Voy a llorar, Ángel, voy a llorar. No sé si Sí. alguien más quiere hacer una pregunta. La verdad es que yo quería preguntar, como en pandemia, que debe haber sido más desafiante en pandemia el término de trabajar en términos de salud pública. ¿Es que han incorporado algo nuevo desde pandemia, como quizás alguna modalidad nueva de trabajo, algunas otras cosas después de la experiencia que tuvieron? O sea, por supuesto, sí, como ponía en la última diapo, las pandemias te generan crisis, miedos, temores y una serie de cosas porque se te viene todo el mundo encima y tú no sabes qué hacer, porque, o sea, obvio, sí. Eh, a ver, eh, la última pandemia de esta naturaleza fue en 1920, o sea, ni yo nacía. Ya estamos, ni mi papá nacía, ni mi mamá nacía, o sea, nadie se conocía sobre eso y además ocurrió en una situación mucho distinta, hace lejos, ocurrió en España, con una situación más bien digamos, posguerra, ¿cierto? Sin comunicación, etcétera, versus esta que fue global, que generaba toda una situación bien particular y de la cual se improvisó mucho. O sea, hay que hacerse cargo que hubo mucha improvisación. Ustedes mismos vivieron la improvisación de hacer clases online, en términos de que, si bien ya existía una plataforma online como el Moodle y otras más, la forma de hacer clases fue todo un tema con respecto a si se prenden o no se prenden las cámaras y una serie de cosas que también ha pasado. Bueno, eso en salud pública, en lo que estamos trabajando hoy día en el Instituto de Salud Pública, también tuvo sus repercusiones. Hoy día, desde el punto de vista tecnológico, ocupamos más la plataforma de vía online, de poder conversar y discutir cosas rápido entre varias personas en el mundo. O sea, yo nunca había visto tanta interacción global con otras agencias en forma más directa que en pandemia y ahora que se ha generado mucho más también eso y se ha visto que es fácil comunicarse. Antes era bien raro, había como que seguir una diplomacia, como de escribir un documento, ese documento de... ¿Se pegó o no el video? Lo perdimos. ¿Aló? Ahí, ¿Volvió? Sí, ahí ahí volví. volvió. Sí, ¿Dónde quedé? En que todo era en la burocrático. diplomacia, en el documento. Eso. Entonces había mucha diplomacia en el documento. Hoy día las comunicaciones son más rápidas. WhatsApp, Meet, Teams, etcétera. Vas generando más comunicación. Eso es una lección. La otra es la tarea también que se ha ido aprendiendo de fiscalizar remotamente y de tener accesos directos para poder hacer fiscalizaciones remotas. Eso igual todavía nos falta mucho que desarrollar porque tiene que ver con confianzas, tiene que ver con otras cosas y también con el hecho de tener la tecnología suficiente, que también eso es otro problema. La tecnología en algunas cosas avanza rápido y en otras no avanza tan rápido. Más bien en que nos volvamos más tecnológicos los servicios públicos, más que la tecnología probablemente tal. La tecnología a veces avanza más rápido de lo que tú puedes hacerte cargo. Eso y también una relación mejor también con el fiscalizado, en términos de que el fiscalizado se entendió que era parte de la solución y yo creo que antes de la pandemia se sentía más lejos esta relación entre el fiscalizador y el fiscalizado, desde el punto de vista que no se sentían tan cercanos. Y hoy día se siente más cercano porque logramos también un trabajo importante para resolver los problemas de las personas. Súper, gracias. No, a Todo ustedes, pues. quedó- No sé si mientras tanto hay otra pregunta. A mí igual tenía como una pequeña duda.
Más que nada como para saber cómo es su opinión, que cuando mostró como de que las farmacias en sí igual son un centro de salud, como que eso muchos de nosotros lo sabemos, como nosotros estudiantes de la salud también lo sabemos, pero siento que como en la población en general, la farmacia como tal no la ven como un centro de salud. Muchas veces la ven como un comercio nomás, como, voy a ir a la farmacia a comprar tal cosa, pero no todo el mundo la ve como un centro de salud. Lo noté mucho cuando estamos con el tema de la mascarilla en los centros de salud, por ejemplo. eh, no prestaban atención, se tuvo que hacer como muchos llamados a que lo ocupen en las farmacias o cosas por el estilo. Como, ¿qué recomendaría usted como para visibilizar un poco más de que la farmacia como tal es como la primera línea al fin y al cabo de los centros de salud? Como, ¿qué es lo que usted recomendaría con eso? Lo que pasa es que es un cambio cultural, Natacha, en términos de, por ejemplo, en verano tuve la suerte de ir a España y en España también estaba obligatorio ocupar mascarilla en las farmacias y me tocó ir a una farmacia para comprar un medicamento para mi hija que le dolía la garganta y la farmacéutica que estaba ahí también estaba pendiente de que entraran con mascarilla, es decir, también la gente entraba sin mascarilla a comprar algo a una farmacia, a pesar que la farmacia comunitaria de España está mucho más relacionada a los centros de salud de atención primaria, entonces por lo tanto se podría entender mucho más relacionada a eso. De hecho hay sistema de cobertura y todo. Pero las personas como que en el fondo igual entran a la lógica del comercio porque entran a comprar un producto. Entonces, comprar un producto es algo comercial y eso de las personas que lo ven esto como un clientelismo, finalmente lo van a ver así. Y no hay que perderse en eso existe, eso es real. Y eso es real aquí y en todo el mundo, con la diferencia que en el resto del mundo probablemente hay menos gasto de bolsillo a veces, es decir, el producto farmacéutico se lo compra el Estado, pero igual hay, ¿cierto?, un comercio de por medio. Así que no hay que olvidarse de eso, que eso existe. Pero por otra parte, hay una función farmacéutica que tiene que ver, y lo puse ahí, la empatía. El cómo en el fondo también me hago cargo de que el que está entrando no es cualquier cliente. No es alguien que dice, quiero comprar zapatos, quiero comprar zapatillas, quiero comprar un televisor, quiero comprar un celular, sino que quiero comprar algo para mejorarme. Yo les comentaba, ¿cierto?, en el video, en el reel, el concepto de remedio. Quiero algo para remediar un problema de salud. De ahí la gente le dice remedio, porque es un remedio para remediar. Nosotros somos súper más cuadrados y decimos medicamentos, fármacos. La gente le dice remedio. Y no debería molestarnos que le digan remedio, porque la persona le dice remedio porque en el fondo va a remediar un síntoma o una enfermedad. Por lo tanto, está entrando con eso y eso nosotros deberíamos asumirlo como farmacéutico y por lo tanto generar la ayuda respectiva con respecto a lo que va a llevar. Y cuando va a comprar algo, esa persona va a comprar un medicamento sin receta, que podría ser con receta, como un antimigrañoso, y le va a decir, ¿sabe qué? Quiero un antimigrañoso o me duele la cabeza. El farmacéutico tiene dos posibilidades. Hacer un expendio, es decir, para tomar el producto y pasarle el producto a la persona, pasarle un Migranol, un Migratán, un Migratapsin, cualquier migra, algo, se lo entrega y se acabó. O le hace una dispensación, que es el servicio farmacéutico. Primero le digo que esto es con receta. No, no traje receta. Perfecto. Puedo entender que la gente lo compre sin receta porque está ya acostumbrada. Me hago cargo de eso. Tomo el producto y le digo, ¿usted es hipertenso? No. Ah, mire, ¿pero le ha subido la presión? No. Fíjese que este producto le puede subir la presión. Si la persona dice que es hipertensa, debería decirle, señor, le recomiendo no llevarlo. No se lo voy a vender. No, no corresponde que se lo venda, porque le estoy generando un problema de salud. Ese ideal es un ideal cultural, porque probablemente eso no va a pasar mañana. Muchos farmacéuticos hoy día probablemente no están haciendo eso. Bueno, pero ustedes son los llamados a que esta cosa vaya cambiando, porque finalmente, insisto, es una cuestión cultural. Las personas nos van a ver más como servidores de salud en la medida que nosotros hagamos notar nuestra función sanitaria. Y eso es sumamente importante. Si nosotros no hacemos notar nuestra función sanitaria, difícilmente nos van a ver de esa manera. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer un cambio de switch. Y no solamente en esa parte, sino que también en nuestros empleadores. Me refiero a las grandes cadenas, a las farmacias independientes, que también son de dueños que no siempre son farmacéuticos, o que son farmacéuticos, pero les interesa solamente las luquitas. Bueno, ahí también nosotros tenemos una función y hacernos cargo de que hacer un turno de farmacia, trabajar un sábado o un domingo, para que la farmacia esté abierta,
llevar bien los libros de medicamentos controlados, llevar bien el inventario, llevar bien el abastecimiento y distribución de los medicamentos, finalmente también es un servicio farmacéutico que estamos entregándole a las personas y por el cual también nos tenemos que hacer cargo y generarle también la conciencia al otro de que en el fondo no solo estamos ahí para vender o expender, sino que estamos ahí para dispensar. Es mi Súper, opinión. muchas gracias. Sí, no, no, Y estoy sí, hablando, totalmente. estoy hablando de los ideales, para hacerme cargo también de Ujú. lo que estoy diciendo. ¿Ah? Y por eso digo que esto es un cambio cultural. No, sí, claro, totalmente. Esperemos que de aquí los que salimos o salgamos, vamos a salir en algún momento, tratemos de cambiar eso igual, pues, porque como dicen muchas veces, igual la farmacia uno mismo va a comprar y es como, te lo venden nomás. Y pucha, igual lato por esos colegas que quizás podrían hacer un poco más, que al final es lo que nosotros estamos aprendiendo igual en la universidad, como a entregar un servicio completo. Si por algo igual somos como, vamos a ser nosotros estudiantes como profesionales del área de la salud, como entregar nuestro granito de arena, como en ese Ahora sentido. tampoco se eh, hagan araquiris ni tanto daño, autodaño, autoflagelarse, porque de alguna manera también hay que hacerse cargo de que el negocio tiene que estar funcionando. Entonces, por lo tanto, hay varios productos que a lo mejor los voy a vender sin mayor problema y con el expendio y adiestraré bien a mis auxiliares de farmacias para que hagan bien también su labor de auxiliar de farmacia. Pero hay casos que podemos hacer muchas cosas. A mí me tocó cuando, y esto es hace muchos años, estamos hablando que recién está llegando el Internet a Chile. Así que imagínense lo que les voy a contar. Y llega una persona a la farmacia que había llegado de Inglaterra. Vivió en Inglaterra toda su vida, qué sé yo, y llegó a una farmacia acá en San Bernardo. Y me pasó una receta en inglés. Y me dijo, ¿qué medicamentos son los que encuentro en Chile? Que son estos mismos medicamentos que me recetaban en Inglaterra. Usted hoy día toman el celular y googlean inmediatamente qué es y podrían encontrar esos medicamentos en el mismo momento. ¿Yo qué tuve que hacer? Le tuve que decir, señora, ¿puede venir mañana? Yo me llevo la receta a mi casa y desde mi casa me conecto a Internet. En los tiempos que la Internet era una conexión de teléfono, es decir, que tú cuando te conectabas tenías que pagar un extra y no poder llamar por teléfono. Insisto, no existían tampoco los celulares, por lo tanto te quedabas incomunicado conectado a Internet. Te conectabas a Internet, buscaba, me demoré mucho en buscar porque además había muy poca información en ese tiempo sobre búsqueda de medicamentos. Hoy día hay una infodemia, hay mucha información de muchas cosas. De hecho, la pega difícil de ustedes ahora es determinar qué información es la que sirve. En mi caso era dónde encuentro información. Y le encontré todos los medicamentos, uno por uno. Y le hice una copia de receta, le escribí en un papel una copia donde le escribí qué medicamento era. Llega el otro día, la señora llegó, le hice la dispensación de esos medicamentos y quedó súper contenta. Y una semana después llegó con un chocolate. Entonces, fíjense, con toda la dificultad que fue en ese momento, y hoy día ustedes tienen más facilidades. Entonces, ¿podemos hacer un cambio? Podemos hacer un cambio. Podemos hacer un cambio desde el punto de vista de que la persona sintió que en esa farmacia, ese farmacéutico, no solamente le vendió lo que ella quería comprar de una receta en inglés, sino que le hizo una atención donde fue revisando cada uno de los medicamentos, le fue buscando cuáles son las alternativas chilenas y incluso le dio en algunos casos 3 o 4 alternativas y la persona eligió. Entonces, nos hacemos cargo también de eso y de ayudar al paciente. Esto hay que pensarlo en ayudar, en empatizar, en entender que al frente no tenemos cualquier cliente, insisto, tenemos un cliente que viene con un problema de salud, ya sea un síntoma o ya sea un problema de salud de una enfermedad y por lo tanto tenemos que ayudarlo. Y no tenemos que olvidar que hay otros productos que también son sanitarios. Voy a ir súper claro a este asunto con respecto, por ejemplo, a las farmacias de turno. Si un papá no encuentra pañales, la infección de esa guagua puede ser gravísima. Y nosotros miramos a huevo cuando en los turnos nos van y nos piden pañales nomás. Pero el pañal es fundamental. Si esa guagua no tiene pañales, esa guagua cuando se haga pichí, cuando se haga caca, va a generar una infección y podría generar, en el caso de las niñitas sobre todo, una infección urinaria.
porque ustedes saben que se devolvería todo lo mismo que hicieron a su vagina y entraría, ¿cierto?, la infección y podría generar una infección urinaria en un bebé, en una guagua. Entonces, no es cualquier cosa lo que estamos vendiendo, ¿se entiende? Y de repente lo miramos a huevo, porque decimos, ¿cómo es posible que lo único que se compra es eso? Preservativo, lo mismo, no, es que nos compran preservativo y entonces, oye, pero ¿dónde va a poder tener acceso un joven para evitar contagiarse de un VIH? ¿Se fijan? Entonces, al final, hacemos salud pública, no hacemos salud pública en una farmacia. Y a veces lo miramos a huevo, lo miramos como que en el fondo no hacemos eso. ¿Por qué? Porque estamos mentalizados en la situación más bien comercial. Pero repito, el que hace el cambio no es el dueño de la farmacia, no es la gente que va a comprar, somos nosotros y esa pega hay que hacerla. Sí, súper, muchas gracias realmente por su respuesta y por su opinión. Realmente. Muchas gracias. No sé si quedan alguna otra pregunta. Creo que no, porque si no me hubieran puesto igual ahora. Bueno, si es el caso, le damos muchas gracias y vamos a sacar una pequeña foto. No sé si alguien quiere prender la cámara y todo para Prenda hacer la cámara como para que ver hagamos. Así que esperamos ahí un ratito para que más pueda prender la cámara y sacar una pequeña foto. El Chris. Y la Ay, Sofi. quiere un punto extra. Te haga daño. Quiere un punto extra. No, 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 no. Los puntos extras son exclusivos para los buenos alumnos. Ya, vamos a sacar la foto. En 1, 2. Ay, pero justo me salió el chat, pero. Y ahora Se sí. está peinando, 1. espera, se está peinando Cristian. Se está viniendo. Ahí sí, ahí sí. 1, No, 2, 3. no, Cristian, buen alumno. Ahí sí, súper. Muy bien. No, muchas gracias de verdad, profe, por haber estado acá, por darnos de su tiempo, por conversarnos y como entregarnos información del rol del químico farmacéutico en esta área. Pero como decía usted, muchas veces lo desconocemos o como dijo, lo miramos a huevo. Así que somos muy, muy importantes. Los profesionales que están ahora son súper importantes. Así que muchas gracias, realmente. Y Sí, también en no, el chat le están diciendo muchas oye, gracias. ¿ves quién salud pública en la universidad? Porque la firma, hay varios que no lo pescamos y después nos llamamos cómo entender algunas cosas que eran parte de la salud pública, como la epidemiología, los cálculos de incidencia, prevalencia, etcétera. Eso uno después lo encuentra y dice, ¿pero cómo? ¿Dónde fue esto? Y te lo pasaron en la universidad. Sí, Ángel, te llegó muy tarde ese consejo, puede ser. Bueno, ahí le están dando muchas gracias y felicidades, gran invitado y todo. Bueno, Así no, que de verdad, muchas, muchas gracias. Y muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí presentes también en la charla. Y esperamos que se puedan unir a las demás también que vamos a tener y que puedan ver en nuestra Instagram, el Reels también que sale el profe Heriberto ahí en un mini video. Creo que soy una infiltrada, dice Ariela. Así que ahí muchas gracias, la estamos esperando. Que ¿Cómo que estén va a bien. pescar la clase? ¿Cómo que recién vaya a pescar la clase, Cristian? ¿Cómo es eso? No, pero no su clase, sino la de salud pública. A eso me refiere, ya. No, sí, su clase. A salvar ahí. Sí, Sí. salva. Está muy bien, está muy bien. Ya, no, tomen en cuenta salud pública, sí, no es broma. Porque me tocó estar pillo en algunas cosas. Tomen también harta nota de las clases de biología, en las cosas que tienen que ver con inmunología y las clases que tienen que ver con los virus, porque a mí me pasó, o sea, de verdad, cuando partimos este tema de la pandemia, tuve que ir a leer algunos libros antiguos, como por ejemplo libros de cuarto medio, para poder entender algunas cosas de los virus de la base. Y ahí me di cuenta que habían materias que eran muy sencillas, insisto, de cuarto medio, y que había que explicarlas así, y ahí la gente fue entendiendo que los virus mutaban. Eso siempre se ha sabido, pero sonaba como que, los virus mutan, ahora que hay pandemia mutan. Siempre han mutado los virus, ¿te fijas? Pero había todo un tema de cómo resolverlo en base a, insisto, que uno en la universidad está más preocupado, y es verdad, no lo voy a mentir, tecnología, farmacoquímica,
farmacología. Esos son los ramos que uno le pone. Farmacia privada no lo pesca nadie, pero ahora lo están pescando, parece. Sí. Ya que les vaya muy bien, un gusto. Ya, que estén súper bien. Ahí nos vemos. Chao, chao. Chao, que estén bien. Chau.